Una realidad semejante postula consecuentemente la iniciativa de los intelectuales para alcanzar la transformación socialista de la sociedad. Así como Gramsci nunca aceptó que las meras transformaciones económicas fuesen suficientes para operar de por sí un cambio social, de manera semejante se opuso a la creencia de que serían las mismas masas populares las que desde abajo se rebelarían casi instintivamente contra el bloque ideológico vigente. Se requiere, pues, pensó Gramsci, un esfuerzo desde lo alto, un esfuerzo de inteligencia y un plan adecuado para la propagación capilar de los resultados de esa actividad intelectual. Gramsci desconfiaba de la espontaneidad de las masas. Primero, porque las masas no suelen incluir elementos suficientemente conscientes, capaces de afianzar la conciencia de clase. Segundo, y principalmente, porque los movimientos espontáneos de rebelión pueden a la postre resultar contraproducentes, favoreciendo a la clase dominante y justificando los golpes militares, los golpes de Estado. Gramsci valora la espontaneidad de la base popular, del sentido común, pero solo en la medida en que es recogida, interpretada y repropuesta por los intelectuales del partido. Las ideas y las opiniones, dice, no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo. Han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso una sola individualidad que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de actualidad. Es pues imposible que el conocimiento, la cultura, broten desde abajo, desde las masas. La autoconciencia crítica solo se explica histórica y políticamente por la aparición de una élite de intelectuales. Una masa humana jamás se distingue, jamás se hace independiente por sí misma, sin organizarse, al menos en sentido lato, y no hay organización sin intelectuales, o sea, sin organizadores, sin dirigentes. Es menester que el aspecto teórico de personas especializadas en la elaboración conceptual y filosófica se abra camino en la sociedad. El aspecto teórico del nexo teoría-práctica debe precisarse concretamente en ese grupo de intelectuales. Se trata de dirigir toda la masa, no según los viejos esquemas, sino innovando. Y la innovación en sus primeros estadios al menos no puede ser algo proyectado por la masa, provocado por la masa, sino que debe pasar por la mediación de una élite en la cual la concepción implícita en la masa se haya hecho ya, en alguna medida, conciencia actual, coherente y sistemática, al tiempo que voluntad precisa y resuelta. Se trata, pues, de lograr una penetración cultural. Este es el primer y continuo momento, no solo el primero, sino también el continuo momento de la conquista revolucionaria de la sociedad civil. Sin dicha penetración, el proletariado no podrá jamás tomar conciencia de su función histórica. Una revolución proletaria, dice Gramsci, no puede ser analfabeta. Más aún, el analfabetismo cultural hace imposible la revolución. Y por eso Gramsci concedió una gran importancia a la ideología, al trabajo lento pero eficaz de las ideas difundidas en la masa. Es cierto que a lo que se apunta es a la hegemonía del proletariado, pero un intento hegemónico semejante ha de ser asumido por la revolución proletaria valorando la función de la ideología y de los intelectuales. El proletariado comienza a ser hegemónico cuando toma conciencia de sí como clase superadora, pero para lograrlo necesita que una concepción del mundo impregne la sociedad civil y la sociedad política. Y esto es tarea propia del intelectual, que haga llegar la ideología marxista hasta las últimas estribaciones del sentido común. Cómo el actual sentido común está impregnado en los valores tradicionales
y es tan refractario a la concepción marxista, se percibe la necesidad de que la cosmovisión materialista de la vida vaya llegando poco a poco hasta las últimas rendijas del sentir popular. Una tarea de semejante envergadura no se improvisa, ni tampoco saldrá espontáneamente de las masas, sino que deberá ser preparada y llevada a cabo por los trabajadores de las ideas, como dicen los marxistas, es decir, por los intelectuales. Sin ellos no será posible transformar la sociedad civil, lo cual, como ya se vio, es el único modo de conquistar la sociedad política. Queda así clara la trascendencia de la figura del intelectual. La receta de Gramsci es clara: conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo. Eso y no otra cosa es la revolución. Una revolución que, como se advierte, antes que nada es cultural. Parece realmente extraño escuchar de un marxista como Gramsci que las clases populares no sean capaces, por sí solas, de desechar las ideas de las clases dominantes, de donde la función primordialmente educadora de los intelectuales marxistas. Esta concepción pareciera encubrir un marcado tono paternalista y elitista. Para salir al paso de tal objeción, Gramsci recurre a una vieja idea de Marx: el educador ha de ser educado. El intelectual analiza, interpreta y da forma a lo que ya existe en el elemento popular, pero al hacerlo también él resulta convertido, resulta educado. Así se realiza, dice Gramsci, un intercambio entre los intelectuales que se popularizan y las masas populares que acceden a la concepción crítica del mundo, la marxista. Ya hemos destacado hasta qué punto Gramsci desconfiaba de toda espontaneidad de las masas. Asimismo desconfía de toda teoría académica, puramente contemplativa, sin proyección social. Eso es lo que enrostra la cultura liberal. La cultura moderna, escribe, que es idealista, no consigue elaborar una cultura popular, no consigue dar un contenido moral y científico a sus programas escolares, los cuales quedan en esquemas abstractos y teóricos. Sigue siendo la cultura de una reducida aristocracia espiritual. Gramsci propicia una filosofía de la praxis, precisamente. La síntesis no es fácil. Por una parte sabe que la práctica sin teoría está ciega, se desintegra en el atomismo. Y por otra, al afirmar que corresponde a la élite intelectual elaborar una concepción del mundo y realizarla mediante su identificación con el proceso histórico en acto, debe estar atento para no exaltar demasiado la teoría, para no incidir en lo que para un marxista es la mayor aberración: el primado del ser, el primado de la verdad, el reconocimiento de ese primado, de esa verdad contemplada en la esencia metafísica de las cosas, una verdad que explica la realidad y la trasciende. ¿Cómo compaginar esas dos constataciones? Haciendo coincidir la teoría con la praxis del trabajo intelectual que pone en práctica esa misma teoría. No se trata, por tanto, de formar intelectuales académicos, ni siquiera intelectuales meramente reformistas que emparchen la anterior cultura, sino auténticamente